Hola nuevamente a todos. El día de hoy el Grupo Interdisciplinario de Investigación en Estudios de Proteínas trae un nuevo video para ustedes titulado Clasificación de las proteínas. Antes que nada mencionar que las proteínas han sido estudiadas desde hace mucho tiempo y desde diversas perspectivas, por lo cual resulta difícil establecer una clasificación rigurosa. Sin embargo, los diversos métodos para clasificarlas se basan en 4 criterios fundamentales, que son su composición química, su forma, su solubilidad y su función biológica. La primera clasificación que veremos es una clasificación con base en la composición química. En esta, las proteínas se clasifican en proteínas simples u holoproteínas y proteínas conjugadas o heteroproteínas. Las primeras están formadas exclusivamente por aminoácidos, mientras que la segunda contienen aminoácidos y una porción no aminoacídica denominada grupo prostético. Las heteroproteínas tienen una subclasificación con base en el grupo prostético que contienen, es decir, si el grupo prostético que contienen es un lípido, se denominan lipoproteínas. Si es un carbohidrato, glucoproteínas. Si fueran grupos fosfatos, fosfoproteínas. Por su parte, si contienen un grupo hemo, es decir, un ion ferroso contenido en el centro de una porfirina, son hemoproteínas. Si contienen un flavín nucleótido, se denominan flavoproteínas y finalmente se denominan metaloproteínas aquellas proteínas que contienen hierro, zinc, calcio, molibdeno o cobre. Aparte de estos ejemplos, que se pueden localizar fácilmente en la literatura, traigo para ustedes una glucoproteína, la glucoproteína GP1 del virus de arroyo de agua blanca, el cual es una glucoproteína porque contiene 3 moléculas de NAG, que es el N-acetilglucosamina derivado de la glucosa. La clasificación con base en la forma clasifica las proteínas en proteínas fibrosas, que contienen cadenas polipeptídicas largas y son mayoritariamente insolubles en agua y en disoluciones acuosas. Para este caso tenemos el ejemplo de la queratina. Las proteínas globulares tienen forma esférica, compacta, con grupos hidrófobos hacia adentro de la proteína y grupos hidrófilos hacia afuera, lo que las vuelve solubles en disolventes polares. Para este caso tenemos como ejemplo la enzima convertidora de angiotensina o ECA y finalmente proteínas mixtas que poseen una parte fibrilar comúnmente en el centro y otra globular en los extremos. Para este ejemplo tenemos el fibrinógeno humano. Existe una clasificación con base en la función biológica ampliamente utilizada en biología y en ciencias de la salud. Aquí la clasificación es proteínas, como enzimas, contráctiles, hormonal, protectoras, almacenamiento, transporte y estructural. En las enzimas, que son aquellas proteínas que catalizan las reacciones bioquímicas en las células, tenemos como ejemplo la tripsina, que cataliza la hidrólisis de las proteínas, y la sacarasa, que cataliza la hidrólisis de la sacarosa. En las proteínas contráctiles son aquellas responsables de la contracción muscular. Tenemos como ejemplo la miosina y lactina. Las proteínas hormonales son aquellas que regulan el metabolismo corporal, ejemplo la hormona del crecimiento, que regula el crecimiento, y la insulina, que es una proteína que regula el nivel de glucosa en la sangre. Las proteínas protectoras ayudan al cuerpo a defenderse de sustancias extrañas, ejemplos la inmunoglobulina y el fibrinógeno. En el caso de las proteínas de almacenamiento son aquellas que almacenan los nutrientes. La caseína, por ejemplo, almacena las proteínas de la leche y la ferritina almacena hierro en el hígado y en el vaso. Las proteínas de transporte transportan sustancias esenciales en el cuerpo, ejemplo la hemoglobina, que transporta oxígeno, y las lipoproteínas, que transportan lípidos. Finalmente, las proteínas estructurales mantienen unidas las estructuras del cuerpo, como el colágeno, que va a formar tendones y cartílagos, y la queratina, que va a formar cabello, piel, uñas y lana. Del lado derecho tenemos algunos ejemplos de estas proteínas y cómo se pueden observar. El código que aparece en la parte superior de cada uno de ellos es el código con el cual se pueden identificar en la base de datos Protein Data Bank, en donde están almacenados y que están identificados por medio de cristalografía de rayos X. Aquí tenemos un ejemplo de una tripsina pancreática de cerdo. Esta es la forma de esa proteína. Una miosina humana,
la forma en la que se ve la insulina, una ferritina conteniendo hierro, la hemoglobina y finalmente la queratina. Existe una clasificación ampliamente utilizada en el ámbito de los alimentos. Esta clasificación fue propuesta por Osborne en 1924 en un libro titulado The Vegetable Proteins. Aquí Osborne clasifica a las proteínas con base a su extracción y solubilidad y dividió a las proteínas en 4 categorías. Las albúminas, que son solubles en agua, las globulinas, que son aquellas proteínas solubles en soluciones salinas diluidas, las prolaminas, solubles en soluciones alcohólicas, y las glutelinas, solubles en medio ácido o alcalino. De acuerdo a unas investigaciones realizadas por Shell, Corso y Betancourt para la revista de la Universidad Autónoma de Yucatán, ellos han identificado que las fracciones más importantes de las leguminosas son las albúminas y las globulinas. En este ejemplo podemos observar cómo para algunos granos de leguminosa como el frijol, la canavalia, lupino, chícharo y soya, la cantidad o el porcentaje de proteínas de albúminas y globulinas siempre es mayor al de prolaminas y glutelinas. Cuando hablamos de la clasificación por solubilidad, es necesario mencionar que en cada una de estas fracciones existe un sinnúmero de proteínas, por lo cual también es necesario hablar de un coeficiente de sedimentación. Theodor Svedberg fue un químico sueco y profesor universitario ganador del Premio Nobel de Química en 1926 por la invención de la ultracentrífuga analítica en 1923, y sus investigaciones sobre los coloides y proteínas en el campo de los medios de dispersión fue reunida en un libro titulado The Ultracentrifuge. Un Svedberg con símbolo S es una unidad no incluida en el sistema internacional que se usa en ultracentrifugación. El Svedberg es una unidad para medir el coeficiente de sedimentación de una partícula o macromolécula cuando son centrifugados en condiciones normales. Esta magnitud tiene dimensiones de tiempo, de modo que un Svedberg equivale a 10 a la menos 13 segundos. Un coeficiente Svedberg está determinado por la masa, densidad y forma de una partícula. Las partículas más grandes tienden a sedimentarse más rápido y tienen valores de Svedberg más altos. De aquí que una sustancia con un coeficiente de sedimentación 26S, es decir, 26 por 10 a la menos 13 segundos, viajará a 26 micrómetros por segundo, 26 por 10 a la menos 6 metros por segundo, bajo una aceleración de 1.000.000 de gravedad, 10 a la 7 metros por segundo cuadrado. Además, los coeficientes de sedimentación no son aditivos. Por ejemplo, en los ribosomos eucarióticos tenemos dos subunidades, la subunidad 60S y la 40S. Sin embargo, el valor final del conjunto del ribosoma no es 100S, sino 80S. De acuerdo a una investigación realizada por Danielson en 1949, la fórmula utilizada para el cálculo del peso molecular de las partículas es la que tenemos aquí del lado derecho, donde R es la constante de los gases ideales, T la temperatura absoluta en kelvins, S es la constante de sedimentación obtenida gracias a la ultracentrífuga, D es la constante de difusión, B el volumen específico parcial, ρ la densidad del solvente y m es el peso molecular de la partícula. Se puede observar rápidamente que el peso molecular de la partícula, m, y el coeficiente de sedimentación son directamente proporcionales, es decir, mientras mayor sea el coeficiente de sedimentación, también es más grande el peso molecular de la partícula. Algunos ejemplos de este tipo de clasificación los podemos observar en el Protein Data Bank. Para ello se pueden utilizar estos códigos con los cuales se identifican. Por ejemplo, en este caso, 3AUP se refiere a la globulina 7S de soya. 3QAC es la globulina 11S de amaranto. 5DOM es la albúmina 2S de moringa, mientras que 2E9Q se refiere a la globulina 11S de calabaza. Por esta ocasión sería todo, nos estamos viendo próximamente en el siguiente video. Hasta pronto.